Al contrario, no me vas a creer esto. Pero Juan no se atrevía a realizar una publicación de un paquete, ya que le... Hola, me presento, soy Bruno. Te voy a mostrar a ti 3 herramientas que posiblemente te puedan ayudar al momento de realizar un estudio de mercado. ¿Tú conoces estas 3 herramientas? Porque Juan sí. Quédate y descúbrelo dónde las encontró. Juan es una persona que tiene 20 años, apasionado de los perros. Decidió abrir una cuenta en Instagram. De esta manera publica correas, collares, comida, etc. A lo cual Juan no sabía una cosa. Buscando en Amazon un domingo por la mañana, halló un proveedor que ofrecía alimentos de perro, dado que este alimento contenía gusto a pizza. Así que decidió comprar 10 paquetes porque imaginó que a su público le gustaría. Al contrario, no me vas a creer esto. Pero Juan no se atrevía a realizar una publicación de un paquete, ya que le daba miedo porque suponía que nadie le iba a comprar. Además, su estrategia se basa en charlar con deseo sobre el alimento de perro con gusto a pizza, dado que su público pueda comprender por qué comprarlo. Descubre por qué no se atrevía. Simple. No disfrutaba de la idea de realizar una publicación, en tanto que no recibiera un like, que nadie le consultase sobre el producto, que una persona posiblemente le dé pena comprar su alimento, que él se sienta desanimado dado que su cuenta posiblemente pierda seguidores, porque le parecía ridículo el producto. En cambio, Juan halló la respuesta donde menos se lo esperaba. Un martes a las 3 de la mañana, aburrido, mirando Instagram, le apareció una publicación donde quedó asombrado de ver ese post, por lo cual hizo clic y lo cambió todo. Decidió contactarse con Enrique, que él se dedicaba a analizar mercados. Le ayudó a Juan a testear el mercado y de esta forma le recomendó estas 3 herramientas. Estas 3 herramientas son Google Formularios, encuestas en historia de Instagram y un CRM llamado Question Pro. Voy a realizar un resumen de las 3 herramientas, mostrándote cómo se usan y mostrándote cuál te puede convenir más dependiendo de qué tan fácil o difícil sean de utilizarlas. Además, te coloco en la descripción un link a otras personas que explican con mayor profundidad cómo utilizarlas y aplicarlas. Bueno, primero que nada empecemos con Google Formularios. Hay dos formas de hacer a Google Formulario. Una es poniendo en el mismo buscador Google o Google Formularios y entramos. La otra forma es venirse a la cuenta, a los 3 puntitos de arriba, abajo, costado arriba, y buscar hasta donde dice Google Formularios y entrar desde ahí. Las dos opciones son parecidas, pasa que una es más rápida que otra. Lo siguiente es crear una hoja en blanco. También una opción extra muy fácil de usar y muy práctica a la vez es venirnos a donde dice galería de plantillas y ahí se despliega un menú de muchas plantillas ya preestablecidas y armadas para que se pueda usar, seguir y ver. Aquí te invito a recorrer que hay muchas opciones. Luego uno puede jugar con las diferentes opciones, le puede poner un nombre al formulario, por ejemplo comida con gusto a pizza, comida con gusto a pizza. Luego escribir una opción. Así que por ese motivo decidí agregar a LinkedIn. Quizás por ahí LinkedIn nos puede servir más como para conseguir, por ejemplo, empaque, por ejemplo, marca, por ejemplo, distribución, ya que es una herramienta más profesional, si se quiere, que hay personas profesionales y que nos puede ayudar más como una red de contactos. Así que por ese motivo decidí agregar a LinkedIn. Y por cierto, es muy simple hacer a LinkedIn. Simplemente ponemos LinkedIn, entramos a LinkedIn y aquí solamente crear publicación y crear encuesta. Escribimos, por ejemplo, ¿conoces a alguien que tiene empaques de perro? Y bueno, la última herramienta que presentaré se llama Question Pro. Es muy sencillo
es muy sencillo de entrar. Y bueno, aquí esta herramienta se llama Question Pro. ¿Qué es Question Pro? Bueno, básicamente Question Pro es una plataforma o página web en la cual es muy sencillo realizar encuestas. Está muy centrada a la encuesta básicamente. Y para acceder es muy simple, simplemente se loguea aquí. Yo simplemente para loguearme accedí desde la cuenta de Google y ahí me puede loguear muy fácilmente desde la cuenta de Google. Bueno, básicamente como se ve aquí, la interfaz verifica el correo, no lo verifiqué. La interfaz es muy simple, tiene encuesta, organización, panel de uso móvil. Bueno, la forma de crear una encuesta es muy sencilla, simplemente se viene acá, se pone el nombre de la encuesta, por ejemplo, alimentos de perro, como dice acá, pero ya está acá. Y se crea la encuesta. Una vez creada esa encuesta, simplemente se puede venir aquí, añadir preguntas, se puede agregar muchos tipos de preguntas, se puede agregar mucho. Bueno, tiene una variedad gigante de maneras de hacer encuestas, realmente es muy completa esta página, muy recomendada. Se puede hacer preguntas básicas hasta avanzadas. Bueno, claramente las avanzadas hay que pagarlas, hay que hacer a la parte de pago. Pero bueno, en básica ya simplemente hay muchísimas muy recomendables, muy fácil de usar y con resultados. Luego se pone acá diseño, bueno, básicamente es una página muy completa. Así que nada, dejo el link en la descripción donde explica muy en detalle cómo usarla bien, maneras de organizarse muy eficaz para no perderse tanto, porque tiene tanta variedad de herramientas que por ahí es muy fácil perderse. Al momento de hacer una encuesta en Instagram es muy simple, simplemente lo venimos a la interfaz de Instagram, lo venimos a decir tu historia, entramos a cámara, acá podemos elegir si bien sacarnos una foto con nuestra cara, y si no queremos una foto con nuestra cara, simplemente tapamos la pantalla, sacamos, ponemos un fondo X, y a partir de aquí se pone donde dice encuestas. Por ejemplo, ¿te gusta el alimento de perro? Puedes poner sí porque lo como y es rico, por ejemplo. Luego se puede poner no me gusta el de chocolate. Y así se puede poner 1000 ejemplos y 1000 encuestas y a partir de ahí se puede ir tomando datos. ¿Cómo obtener una respuesta más acertada de lo que busca tu cliente? Doy 3 ejemplos. En primer lugar, cuéntame, ¿conoces las preguntas abiertas y cerradas? Te lo explico muy resumido. Las preguntas cerradas generalmente buscan el sí o el no. También son preguntas que buscan una respuesta corta o van directo al grano. Generalmente no existe argumento por aquí. En cambio, las preguntas abiertas sí buscan argumento o respuestas largas y no son de ir al grano. Aquí va un ejemplo de pregunta cerrada. ¿Tienes perro? Generalmente las personas responderían sí o no. No más. Un ejemplo de pregunta abierta es ¿cómo bañas a tu perro? Por lo general aquí una persona se explayaría desde que empieza hasta que termina. Por otra parte, aquí van 3 ejemplos de preguntas abiertas para las encuestas. ¿Qué es lo que más te gustó del producto? ¿Por qué lo compartís? ¿Qué es lo que más te molestó? 3 ejemplos de preguntas cerradas para las encuestas. ¿Lo has recibido a tiempo? ¿De qué color te gustaría que sea? ¿Te gustó la comunicación que has recibido? Por otro lado, una de las estrategias que puedes realizar es la siguiente. Mandar preguntas a personas que tienes en tu Excel o un correo con la siguiente pregunta. ¿A tu perro le gusta comer pizza mientras estás cocinando? Entonces comprale este alimento con sabor a pizza. Estoy seguro que le encantará. Además, te muestro a ti de las 4 herramientas de la más fácil a la más difícil de utilizar. Encuestas en Instagram, Google Formularios, encuestas en LinkedIn y Question Pro, el CRM. Cabe aclarar que mientras más difícil sea la herramienta de utilizar, mayor será la libertad con la que se puede llegar y más profundidad en los campos se podrá obtener. En conclusión, Juan logró vender el primer mes de los 10, 3 y estaba muy emocionado de poder lograrlo. Si tú probaste una de las 3 herramientas, ¿cuál te funcionó? Suscríbete para aprender más de CRM y marketing.